Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Altamira, de la Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas. A través de la materia Dirección de Equipos de Alto Rendimiento, impartida por el licenciado José Eduardo Zamora Acuña, vamos a explicar teorías fundamentales y la teoría de condicionamiento operante de Skinner. Somos el equipo número 3 del noveno C y los integrantes son Cruz Santamaría, Víctor Manuel, Loredo González, Amairani Guadalupe, Munguía Reina, Kevin Daniel, Prado Hernández, Natalia Aranza, Reyes Barrientos, Giovanna, Rodríguez Martínez, Ana Laura, Vázquez Maldonado, Ailín Celeste y su servidora Carrizales Nava, Kimberly Mabel. Teorías fundamentales. La motivación. La motivación es un concepto crucial en el estudio de las organizaciones. Su relación con el desempeño individual, la satisfacción y la productividad organizacional la ha convertido en un tópico esencial del comportamiento organizacional. La motivación es como un proceso mediante el cual se inicia, se sostiene y se direcciona hacia una conducta para alcanzar un incentivo que satisface una necesidad importante en ese momento para el individuo. Teoría de condicionamiento operante de Skinner. Análisis experimental de la conducta. Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente, basadas en un método experimental, es decir, que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o se debilite. El refuerzo. La palabra refuerzo es una piedra angular en el planteamiento de Skinner, ya que éste puede ser definido como el estímulo que al aumentar o desaparecer aumenta la posibilidad de una respuesta. Entonces, una serie de estas acciones refuerzan la conducta en un sentido positivo o negativo. Clasificación de los refuerzos. Los refuerzos se pueden clasificar en primarios, incondicionados, secundarios, condicionados y generalizados. Reforzadores primarios son aquellos que no dependen de la historia del sujeto, sino de las características biológicas. Son comunes a todos los sujetos de la especie y tienen un carácter altamente adaptivo, guardando relación directa con la supervivencia del sujeto y de la especie. Reforzadores secundarios. Al contrario que los primarios, estos no tienen relación directa con la supervivencia, sino que dependen de la historia individual del sujeto. Reforzadores generalizados. Son todos aquellos reforzadores que mientras más son presentados no reducen su efectividad, sino que se mantienen. Son independientes de la intensidad o frecuencia que tienen una relación estrecha con la historia individual. Tipos de refuerzos. Refuerzo positivo. Este tipo de refuerzo provoca que la presencia de ellos aumente la probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un estímulo al entorno trae consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro. El reforzamiento negativo es para potenciar conductas poniendo fin a situaciones desagradables, influyendo en los ámbitos académico, social, laboral. A diferencia del refuerzo positivo, aquí se omite o se retira un estímulo que anteceda a la respuesta o a la conducta, y como consecuencia aumentamos dicha conducta. No hay que confundir el reforzamiento negativo con lo malo y el reforzamiento positivo con lo bueno. Todo depende de una buena aplicación. Un ejemplo del reforzamiento negativo es cuando llevamos nuestro vehículo al taller. Claramente aquí queda reforzada negativamente para evitar situaciones desagradables futuras como una sanción de tráfico, averías, accidentes, etc. El reforzamiento negativo tiene importancia en dos tipos de aprendizaje.
Condicionamiento de escape y condicionamiento de evitación. ¿Qué es el condicionamiento de escape? Dice, es cuando se aplica un castigo, pero este se termina cuando se produce una conducta, es decir, es cuando se aprende a dar una respuesta que elimina o hace desaparecer una situación que resulta desagradable. Imaginemos que tenemos dolor de cabeza y resulta que tenemos a la mano una caja de pastillas que es para este padecimiento. Entonces te tomas una pastilla y enseguida el dolor de cabeza se interrumpe. Otro ejemplo es que estamos escuchando un ruido desagradable y hay un aparato que lo está produciendo y este tiene un botón de on-off. Bueno, vamos y lo apagamos y enseguida desaparece el sonido. Vemos la cadena operante con el último ejemplo. Tenemos un estímulo o una situación aversiva. ¿Cuál es? El ruido que nos está causando molestias. Después tenemos lo discriminativo, que sería ver el botón de on-off, que sería como nuestra vía de escape, ¿no? Después la conducta es que vamos y la apagamos y lo consecuente es que dejamos de escuchar el sonido. Continuamos con el condicionamiento de evitación. ¿Qué es el condicionamiento de evitación? Dice, es cuando se eliminan o reducen estímulos que anteriormente han estado seguidos de estímulos aversivos. Ok, veamos directamente un ejemplo desde la cadena operante. Aquí tenemos lo discriminativo, sería un ligero mareo, tengo un ligero mareo. ¿Cuál es tu conducta? Bueno, me voy a ir a tomar un medicamento. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el episodio de dolor no se produce, o sea, evadimos que nos anticipamos a que no tengamos esos dolores. O sea, nosotros sentimos un ligero mareo y predecimos que vamos a tener dolor, alguna enfermedad. Entonces, para evitar eso, nosotros optamos por una conducta de tomar medicamento y así la consecuencia es el episodio de dolor no se produce. El organismo alcanza alta eficiencia en la prevención del estímulo aversivo. ¿Qué es el castigo? Dice, consiste en presentar un estímulo aversivo o retirar un reforzador inmediatamente después de una conducta, disminuyendo o eliminando la probabilidad de repetición de dicha conducta. Bueno, como les comenté, agarramos el mismo ejemplo. ¿Cuáles son los antecedentes? Una cena familiar, ¿no? Pero en esta ocasión, supongamos que es hijo único, no tiene hermanos. Entonces, están en la cena familiar, el hijo tiene una conducta de decir palabras inadecuadas en la cena y no sabemos si hay un consecuente que haga que él tenga esta conducta. No sabemos si la hay, pero el simple hecho de que tenga esta conducta de decir palabras inapropiadas en la mesa, los papás van a actuar con un consecuente de lo van a castigar. En este caso, te quedas sin celular esta noche, ¿no? En este caso, no hemos roto esta cadena previa. La conducta se reduce y si todo va bien, probablemente quede completamente eliminada esta conducta. Esta es la diferencia entre el castigo y la extinción. En la extinción nosotros vamos a eliminar el consecuente, o sea, el consecuente sabemos que está visible, sabemos que está ahí, pero hacemos lo posible por eliminarlo, ¿no? De una u otra forma lo eliminamos y ya obtenemos un buen resultado porque decae esa conducta, ¿no? Porque no tiene un reforzador positivo que la mantenga. En cuanto al castigo, no existe un reforzador positivo como tal, no hay que extinguir nada, sino como dice, hay que aplicar un castigo y que a la larga esto va a hacer que disminuya esa conducta y como ya lo había mencionado, probablemente quede completamente eliminada esa conducta. Proseguimos con el castigo.
y la extinción del reforzamiento. ¿Qué es la extinción del reforzamiento? Es un proceso mediante el cual una conducta deja de emitirse al descontinuar el reforzamiento que la mantiene. Una conducta o respuesta se acaba porque deja de recibir lo que la hace existir. Veamos un ejemplo. Supongamos que hay una cena familiar de sus padres y dos hijos, ¿no? Están en una cena familiar como todos los días y uno de los dos niños tiene una conducta inadecuada en la mesa familiar. Supongamos que dice verbalizaciones inadecuadas. El consecuente es de que el otro niño, su hermano, se ataca de risa, le da risa lo que el otro hermanito dice, las verbalizaciones inadecuadas que está diciendo. Entonces, este actúa como un refuerzo positivo. En esta cadena se repite, supongamos que se repite cada cena familiar, que uno de sus hermanitos dice palabras inadecuadas, el hermanito se ríe, entonces se repite muchas veces cena tras cena. Y la conducta va a seguir ahí y se mantendrá porque existe un refuerzo positivo consecuente. Y decir verbalizaciones inadecuadas da lugar a risas de sus hermanos. ¿Y cómo actúa aquí esta cadena operante? Bueno, hay que eliminar el consecuente. ¿Cuál es el consecuente? Que su hermano se ría. Y entonces, si nosotros eliminamos ese consecuente, en otras cenas familiares es posible que la niña siga diciendo palabras inadecuadas, pero pronto la conducta va a decaer. Otros procedimientos importantes desde el punto de vista del control de la conducta son la discriminación y la generalización. ¿Qué es la discriminación? Es el proceso en que la presencia de un estímulo discriminatorio hace posible que una respuesta dada sea reforzada, pero es muy importante señalar que esto ocurra debe existir un estímulo delta, cuya presencia no existe refuerzo y funciona para suprimir o inhibir la conducta. Así, si un estímulo discriminatorio logra reforzar la conducta, los demás estímulos serán estímulos delta. Pongamos un ejemplo. En el metro, ciertos asientos tienen una imagen donde señala que esos asientos son para preferencias de personas minusválidas, embarazadas o personas de la tercera edad. Aquí estas imágenes actúan como un estímulo discriminatorio, ya que discriminan una respuesta de nosotros ocupar un asiento destinado para otras personas. Seguimos con la generalización, proceso en el cual se refuerza una conducta por medio de la mayor cantidad de estímulos posibles. Supongamos que se le ha enseñado a un niño a decirle a su padre buenos días, para lograr que esta conducta se reproduzca con otros adultos, es decir, se generalice ante la mayor cantidad de estímulos denominados adultos, ¿no? Basta con reforzar sistemáticamente la respuesta buenos días cada vez que se emita ante cualquier adulto. Ambos procedimientos se complementan entre sí. Dentro de toda discriminación hay una generalización y viceversa. En conclusión, el condicionamiento operante de Skinner resulta ser una teoría muy eficaz en todos los ámbitos. Enfocándonos en el ámbito educativo, tiene claramente identificados los principios que pueden hacer posible el comportamiento, o sea, el aprendizaje que los maestros esperan de un alumno, de un individuo. En la escuela se presentan ciertos estímulos frecuentes en el principio del reforzamiento, pues dicho espacio
Favorece su uso a través de premios, reconocimientos, exoneraciones de deberes o acciones que los estudiantes perciben como desagradables. Un ejemplo claro de esto son los exámenes.